Hermanos, estamos en esta estación donde recordamos el nacimiento, la venida de Cristo. Queremos hacerlo en esta mañana. Les tengo que reconocer que las noticias de lo que ha sucedido, como a ustedes le ha pasado, ¿verdad? Va a ser que esta Navidad y este tiempo de Navidad sea un tiempo un poquito diferente. Yo creo que es una oportunidad también para nosotros meditar, reflexionar en el tiempo que vivimos y en la esperanza que tenemos en el nombre del Señor. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. No queremos dejar de traer este mensaje de la venida de Cristo a este mundo, pero queremos hacerlo de tal manera que usted pueda darse cuenta, más aún viendo el mundo en que estamos hoy, de la necesidad de Cristo y de nuestras vidas ahora en el Señor y de a qué nos está llamando el Señor en este mundo mientras esperamos su segunda venida. Hermanos, queremos nosotros mirar en esta mañana a la profecía del Mesías. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento tenemos este pasaje, ¿verdad?, en diferentes evangelios donde hubo una anunciación, una preparación acerca de la venida de Jesús. Pero ¿sabías tú que esta venida de Cristo a la tierra, su encarnación, su nacimiento como el Mesías, podemos hacer la tarjetita después, Osveida, después podemos hacer eso, no se preocupe por eso ahora. Ahora es la palabra, no se preocupe. Disculpe, hermano, no podía, en el nombre del Señor. Tranquila. Hermanos, ¿usted sabía que la venida de Jesucristo había estado profetizada desde el principio? ¿Se puede usted sentar con alguien en esta estación de Navidad, alguien quizás que no es creyente, y mostrarle con la Biblia eso que celebramos en este tiempo, la venida de Jesús? ¿Sabías tú que había sido anunciado desde el principio? ¿Le puedes tú mostrar a alguien cómo la venida de Cristo a esta tierra es profecía cumplida? Y eso queremos comenzar a hacer en esta mañana con la reflexión de que Cristo vino a este mundo y es un mundo que está en sufrimiento, es un mundo que está bajo ataque, el pueblo de Dios, y cuál debe ser nuestra actitud en este mundo ahora. Yo los quiero llevar primero al libro de Génesis. Hemos dicho que la venida de Jesucristo fue anunciada y profetizada desde el principio. Yo los quiero llevar a Génesis capítulo 3. Allí en Génesis y leerle un versículo que ha sido llamado el protoevangelio. ¿Qué quiere decir eso? El primer evangelio. ¿Saben qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. En el libro de Génesis, que lo conocemos por la historia de la creación, Dios creó un mundo bueno. Dios hizo una creación buena, no es como la vemos ahora. Dios creó a un hombre bueno, pero dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre bueno y el hombre se apartó tras sus perversidades. Y conocemos en el libro de Génesis la historia de la creación buena, pero de la caída mala del hombre, de la entrada del pecado al mundo. Pero lo que le quiero leer en esta mañana es en este versículo que ya desde que comenzaron las malas noticias en este mundo por el pecado, ya el Señor estaba anunciando buenas noticias. Ya el Señor nos traía la anunciación de que el Mesías vendría. Eso que vemos en el Nuevo Testamento es cumplimiento. Cuando los ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad. Y dice, os doy nuevas que serán ¿de qué? De gran gozo. En otras palabras, los ángeles anunciaron
buenas noticias. Y estas buenas noticias ya Dios las había anunciado desde el principio, anunciando en medio de un mundo que ya vivía en malas noticias. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad del corazón del hombre y por la serpiente antigua que es Satanás. Veamos lo que dice este pasaje en Génesis 3, versículo 15. Dice el Señor, le dice el Señor a la serpiente, a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, en este pasaje que ha sido conocido, como les dije, como la primera buena noticia o el primer evangelio, nosotros vemos primero el recordatorio de la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que hay enemistad. ¿Se fijan? Ustedes se fijan que antes del Señor decir la buena noticia, dice: y pondré enemistad. ¿Qué cosa es enemistad? Enemistad es hostilidad. Enemistad es guerra. Enemistad es cuando hay dos personas, ¿verdad?, que no están reconciliadas y en armonía. Dice Jehová, después de la caída del hombre por la tentación de Satanás, le dice a Satanás: va a haber guerra. Hace una declaración de ¿qué? De guerra, de enemistad, de hostilidad. Ustedes no han visto cómo las naciones muchas veces declaran guerra. Declaramos la guerra a tal nación. Pues en este momento, al principio, Dios va a dar buenas noticias, vamos a ver a quién, pero antes de hacerlo le dice al enemigo: me declaro en guerra contigo. Por eso, hermanos, nosotros podemos hoy reflexionar y mirar a un mundo que no está como va a estar cuando el rey y el príncipe de paz regrese. Es un mundo que está en guerra. Es un mundo en el cual la hostilidad, la enemistad, la violencia existe y prevalece. Pero quiero recordarle que esta violencia, enemistad y hostilidad no se ve simplemente y no radica en el hecho de un arma. El arma utilizada por alguien que quiere hacer daño es un síntoma de algo. ¿Es un síntoma de qué? De la enemistad y la violencia que hay. ¿Dónde? En el corazón del hombre. Nosotros también en Génesis leemos, está por ahí por Génesis, en Génesis capítulo 7, el Señor dice que vio desde los cielos y dice que la maldad de los hombres era mucha, y dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo a el mal. Hermanos, el Señor Jehová está hablando con la serpiente, dándose cuenta que esta serpiente antigua, Satanás, el adversario, sus pensamientos son de continuo hacia el mal, y dice que hay una semilla de esta serpiente. Lo leímos, ¿verdad? Aquí en Génesis 3:15 dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Nos describe dos personas, dos grupos que están en enemistad: la serpiente como adversario y la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Definitivamente todos los demonios que siguieron a Satanás en su caída. Pero ¿quién es también la simiente de la serpiente? Todos aquellos que rechazan el señorío de Cristo y el camino de paz y de reconciliación a Dios en Cristo Jesús. El Señor nos está diciendo aquí al principio: el mundo va a estar en un estado de ¿qué?
de guerra y de hostilidad. Por tanto, hermanos, no nos asombremos. Por eso es que dice el apóstol Pablo, no os asombréis cuando ustedes vean que están en diversas pruebas. Dice, no os asombréis, porque este es el estado en que está el mundo. Está en una enemistad. Ahora, si ustedes se fijan, el Señor es el que declara esta enemistad. Dice, yo voy a hacer guerra ¿contra quién? Contra ti. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el Dios soberano está en control ¿de qué? De esta batalla. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que en medio de un mundo que está en caos, en desorden, en hostilidad, en ese mundo donde el adversario y sus seguidores están en guerra, hay un Dios soberano? Eso es muy importante porque vivimos en un tiempo hoy donde la iglesia cree que Satanás se le puede escapar a Dios. Que Satanás puede hacer algo por encima de los planes de Dios. Y yo quiero recordarle a usted que Jehová reina. Dice la palabra de Dios en los Salmos que Él reina y que Él hace todo lo que quiere. Que Jehová reina en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Que Él está sentado en su trono. Dice también la palabra allá en Daniel que su mano ha propuesto, que Él se ha propuesto hacer algo y su mano está extendida. Dice, ¿y quién le va a decir que no? ¿Quién anulará el consejo de Jehová? Yo le quiero decir en esta mañana que estamos aquí en esta situación porque ha sido el propósito de Dios. Para que usted no crea que hay ningún diablo ni ningún demonio que se escapa de la soberanía y del control de Dios de este mundo. Es algo importante a recordar. Nuestro Dios reina. ¿Dónde está Dios con lo que ha sucedido? Reinando en su trono, con un plan y con un propósito. Dios ahí en Génesis pudiera haber acabado con Satanás, ¿verdad que sí? Pudiera haber echado a un lado a esa serpiente antigua. Dios podría haber acabado con una raza malvada, como lo vemos en Génesis, que Dios vio y dice, no había justo ni a uno. Solo dice que Noé halló gracia delante de él. Y dice que trajo ¿el qué? El diluvio. Pues todo lo que tenía que hacer es haber terminado con todos los hombres y haber dado final a esta historia de ¿qué? De sufrimiento y de enemistad y de violencia. Pero a Dios no le plació ¿qué? Hacerlo así. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito. Estamos en enemistad y en guerra. Y tenemos que reconocer eso. Tenemos que sentarnos hoy en esta época de Navidad con nuestras familias, con nuestros hijos y reconocer que hay una situación de enemistad. Una situación de guerra. ¿Entre quién? Entre el adversario y sus seguidores y entre la mujer, la simiente de la mujer y tú. ¿Quiénes son estos lados? Satanás y sus seguidores, Cristo y su pueblo. ¿Se fijan? La historia de este mundo, y a Dios le ha placido que sea así, es que vivimos en un tiempo de enemistad. En un tiempo donde Cristo y sus seguidores y Satanás y sus seguidores tienen diferencias irreconciliables. Y Dios le ha placido declarar guerra al adversario y dejar que todos estos siglos de historia transcurran donde haya este estado de ¿qué? De hostilidad entre Satanás y sus seguidores y Cristo y su pueblo. Y Cristo y sus seguidores, y Cristo y su iglesia. Y si ustedes se fijan, dice este versículo, donde antes de las buenas noticias oímos la enemistad. Oímos algo que nos causa tristeza y dolor. Porque ¿quién quiere estar en qué? En enemistad. Por supuesto, cuando estamos en amistad con Dios. El corazón separado de Dios, aunque hable de paz y de seguridad y de armonía, su corazón está en qué? En guerra
consigo mismo y no tiene paz. El camino de paz no está en ellos. Pero tenemos que reconocer que desde aquel momento que cayó la serpiente, que cayó Satanás, que cayó el hombre, hemos vivido en este estado y tenemos entonces el primer crimen de la mano de ¿quién? De Caín. ¿Recuerdan? Dice que mató a su hermano porque él era del diablo. Mató a su hermano. Dice que el diablo es homicida desde el principio. Y vivimos y tenemos que reconocer que estamos en un tiempo de hostilidades, que no hemos llegado a la patria celestial, que no todavía hemos arribado y llegado a lo que esperamos en Cristo, que a Dios le ha placido que vivamos ahora en este mundo en guerra, y si estamos en guerra quiere decir que somos soldados. Esa no es la imagen que utiliza la palabra para referirse al pueblo de Dios. La imagen de un soldado. Hijo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué pelear? Porque pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Cristo. Por lo tanto, tenemos que reconocer, pueblo, que estamos en un estado de guerra. Y que solamente hay dos opciones. No, yo no quiero ir a la guerra. No, es que estás en la guerra. Si naces a este mundo, vives en un mundo en guerra. Pues yo me rehúso. No importa, estás en guerra. ¿Qué le pasa a un soldado que se rehúsa a ir a la guerra? Imagínense dos bandos que estén como ahí en guerra. Uno de un lado y uno del otro. Y un soldado dice, pues yo me salgo de este conflicto. ¿Qué le va a pasar? Va a ser cogido en ese fuego, ¿verdad? De los dos bandos. Hermanos, Cristo dijo, o usted es conmigo o usted es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que pensar, gloria a Dios, porque en este país hemos disfrutado relativamente de ¿qué? De gran prosperidad, de gran seguridad. El mundo, el resto de las naciones no ha sido igual. Nosotros estamos empezando a ¿qué? A ver cosas y situaciones que son a veces el diario vivir. ¿Dónde? En otros lugares y en otras naciones. Oímos de la gran violencia acá en la República Dominicana. ¿Algún dominicano aquí? De la gran violencia que está sucediendo allá en otras naciones, en otros lugares, donde viven en un estado de alerta. En Colombia, con lo que se ha vivido en Colombia. En Israel, en la Palestina, donde sabemos, alguien fue a un viaje, ¿dónde está Héctor? Que fue al viaje a la Palestina y dice Héctor, pastor, cuando yo iba a un lugar, de donde salía ahí cayó bomba. Y después cuando me movía a otro lugar, en el lugar donde estaba cayó otro cohete. Y así me estuvo moviendo y los cohetes iban detrás de mí. Gloria a Dios, Héctor, que pudiste llegar y no te cogió un cohete. Pero hermanos, así está el mundo. Pero no es solamente cuando caen cohetes o cuando las armas se disparan. Dice que es lo que sale de nuestros corazones. De nuestros corazones. Y nosotros tenemos que reconocer en este tiempo de Navidad, donde nos sentamos, descansamos del trabajo, nos sentamos con familia y amigos y nos sentamos con nuestros hijos, por favor, no seamos llamados a engaños. Y no le digamos a nuestros hijos una realidad que no es. Y no hablemos de una realidad en este mundo que no es. Nosotros como pueblo de Dios estamos en un mundo que está en guerra y nosotros estamos de un lado. Y si eres de Cristo, eres de su simiente. Si eres de Cristo, eres de su simiente. Ahora hay otro lado, ¿verdad? Que Dios nos libre de estar en el otro lado. Por la fe en Cristo estás del lado de Jesús. Ahora, si se fijan en este pasaje, dice que la simiente de la serpiente va a ser ¿qué? En Génesis 3:15 dice, tú le herirás, Satanás, tú vas a herir a mi simiente en el calcañar. ¿Cuántos se ha dado un golpe en un pie fuerte? Les ha dolido en una uña. Bueno, qué interesante que la Biblia dice que en esta guerra
la simiente del Hijo de Dios va a sufrir golpes. Vamos a sufrir golpes. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Dios no nos ha prometido que en este mundo no vamos a sufrir golpes. Y Dios ha dicho y le ha dado potestad a Satanás de que nos dé a la simiente de Cristo. ¿En dónde? En el calcañar. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es un golpe de ¿qué? De muerte. Que aquel ataque del enemigo a nuestras vidas y que aquello que el enemigo y sus simientes, Satanás, sus demonios y sus seguidores hacen en nuestras vidas y pueden llegar a realizar en nuestras vidas, jamás va a ser un ataque de ¿qué? Mortal y de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha establecido. Tú vas a herir a la simiente en él, a mi simiente en el calcañar. Hablando de Cristo, pero con Cristo todos los que son de él. Pero voy a dejar que tú causes heridas. ¿Pero por qué la vas a causar? Porque yo te autorizo, porque yo te doy este permiso, porque yo, Jehová soberano, que estoy en control de todas las cosas, así lo he establecido. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién será? Dice ahí en Lamentaciones, ¿quién será? Pueden ir ahí un momentico conmigo, vayamos a Lamentaciones capítulo 3, porque yo les quiero hablar y recordar en esta mañana, pueblo, para cuando usted esté sentado en su casa, usted no se le olvide, número uno, que estamos en hostilidades, pero número dos, que Jehová reina. Lamentaciones capítulo 3. ¿Se fijan que hay un libro que se llama Lamentaciones? ¿Cuántos han estado lamentándose últimamente quizás? ¿Verdad que sí? El Señor ha permitido que en este mundo y en este tiempo vivamos en un tiempo de lamentaciones. Y se me perdió ahora Lamentaciones. Me lo quitaron. Lamentaciones capítulo 3. Ahí en Lamentaciones 3, comenzando en el versículo 37, dice el Señor, Lamentaciones 3, comenzando en el 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No vamos a ser nosotros. Que lo digan otros, pero nosotros no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque entendemos esto. Dice la palabra, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Jehová es santo y nunca peca. De Jehová no salen tinieblas ni maldad ninguna. Pero la razón por la que hay tinieblas en este mundo y maldad y pecado es porque ha sido el plan y el propósito de Dios. A Dios nada le coge por sorpresa. No hay nada que suceda en este mundo que no esté bajo la superintendencia, el propósito, el plan y el control de Dios. Si tú no tienes a ese Dios, tú no sirves a Jehová. Tú sirves a otro Dios, a un ídolo. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que quiere que sepamos que Él es el que está en control de todas las cosas. Por eso estoy seguro que acabaron de estudiar en Job. Y Dios nos da grandes lecciones a través de la vida de Job. Están terminando con Mario el estudio en la escuela dominical del libro de Job. Y Job entendía algo. ¿Qué entendía Job? Él decía, el que hizo la herida es el que la ¿qué? El que la va a sanar. El que hizo la herida es el que la va a sanar. ¿Quién la va a sanar? ¿Satanás? La herida está hecha porque Jehová le ha placido que sea así.
porque en que el propósito de Dios Él lo ha permitido. En otras palabras, la Biblia siempre refiere todos los acontecimientos de la historia a un propósito soberano, sabio, justo y bueno de Dios. Y esa es una visión bíblica del cristianismo. Hay visiones no bíblicas del cristianismo, donde Dios tiene poder y decimos que es todopoderoso, pero el diablo se le escapa. Y el demonio se le escapa y hace algo, y Dios, ¿qué puede hacer? Porque es que Él está dejando que Satanás haga lo que Él quiera. Esa no es la visión que tenemos en la palabra de Dios acerca de Dios, de los adversarios y de este mundo. Job decía, y le decía a su mujer, en medio de una gran aflicción, ¿recuerdan? La aflicción de Job cuando perdió todos sus hijos, toda su familia, todos sus bienes, su salud. Se le estaba cayendo el pellejo, la carne a pedazos. Y la misma mujer le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿De quién venían esas palabras? Del enemigo, del adversario. Porque el adversario quiere, número uno, que tú creas que este mundo es un mundo donde todo va a irte bien. Y hay muchos mercaderes del evangelio hoy en esta ciudad que te dicen que si tú te estás enfermo, no tienes la bendición de Dios. O que si tú no tienes dinero, no estás bendecido por Dios. Y que tú has salido a conquistar a este mundo y vas a ser cabeza y no cola. Y tergiversan las escrituras. Y nosotros queremos traer a través de la palabra de Dios el correcto entendimiento de cuál es nuestra victoria y cuál es nuestra posición en este mundo. Y cómo verdaderamente celebrar el anunciamiento y la realidad de que Cristo ha venido a esta tierra. Job dijo a su mujer, mujer, como necia has hablado. Recibiremos de Jehová el bien y no recibiremos de Jehová el de la boca del Altísimo. Oh, vino de la mano de Satanás, sí, pero ¿quién estaba en control? Jehová reina, pueblo. En medio de estos acontecimientos que hemos visto en este mundo, y quizás se van a poner como peores. ¿Estamos listos, iglesia? ¿Estamos listos a saber que estamos en batalla? En una batalla donde vamos a ser ¿qué? Golpeados. ¿Sabías tú que la historia de la iglesia? Maylene está leyendo el libro de los mártires de Fox, se los recomiendo a todos. La historia de la iglesia es una historia donde el pueblo de Dios siempre ha sido ¿qué? Golpeado. Pero el pueblo y la iglesia de Dios solo puede ser golpeado. ¿Dónde? En el calcañal. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ser golpeados, podemos caer, podemos sufrir, pero no somos derrotados. Sufrimos, caemos, somos golpeados, pero no se llame nunca usted engaño. El Hijo de Dios y el justo que cae en victoria. ¿Por qué? ¿Por qué es que cae en victoria? Porque Cristo le dijo al adversario, mas mi simiente te va a herir ¿qué? La cabeza. ¿Ustedes no creen que una herida en la cabeza fuerte es mortal? Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora trae las buenas nuevas. Nos recuerda la hostilidad. Nos recuerda que vamos a vivir en este mundo bajo asedio, bajo ataque. La iglesia del Señor es perseguida. El Señor Jesús nos dijo, los van a odiar. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos odian a nosotros los cristianos? Es algo personal. Porque odiaron a quién primero? A Cristo. El Señor se los dijo a sus discípulos, ustedes van a ser odiados porque me odiaron a mí primero. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque dice esta palabra que leímos que el Señor, la simiente del Señor va a pisotear, va a destruir al adversario, a la serpiente. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz del Calvario.
en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo hizo? Cuando nosotros que estábamos en tinieblas y estábamos en la garra del enemigo, dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira, que andábamos en este mundo ajenos a Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel. Dice allá en Efesios capítulo 2 que andábamos en los deseos de nuestra carne y en la corriente de este mundo, siguiendo de acuerdo a la potestad del príncipe del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero con el gran amor que Él nos amó, por su misericordia, dice que nos hizo renacer en Cristo Jesús. ¿Por qué nos hizo renacer? Porque nos compró a precio de sangre. Allá en Hechos capítulo 20 dice la iglesia que Él compró con su sangre, redimió, libertó, ganó para Él, le pertenecemos a Él, nos ha quitado de las garras del enemigo y le pisó la cabeza a la serpiente, cuando lo que nos mantenía a nosotros en tinieblas y atados y en servidumbre era el pecado y la condenación de la ley que pesaba sobre nuestros hombros. Pero dice que Él apareció bajo la ley precisamente para obedecer esa ley y para satisfacer toda justicia. ¿Para qué? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu ha venido a nuestra vida y nos ha dado fe y arrepentimiento para confiar en la victoria del Señor en la cruz, y ha perdonado nuestros pecados y ha cancelado la maldición de Satanás sobre nuestras vidas. Vimos en un día hoy donde los hombres andan cancelando maldiciones a diestra y a siniestra. Yo te quiero decir que la maldición de Satanás ya ha sido cancelada. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que ahora estamos completos en Él. En Colosenses, en Efesios dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Allá en Romanos nos dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, necesidad, lo alto, lo profundo, alguna cosa creada. ¿Quién? Dice, si aquel que no escatimó su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escucha, pueblo, todas las cosas no es que te va a dar dinero. No. Todas las cosas no es que siempre vas a tener prosperidad en este mundo. No. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que ahora vivamos bajo ¿qué? Bajo asedio y golpes. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Por eso es que Pedro dice, vayamos un momentico allá a Pedro, allí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. La buena noticia es que Cristo ganó la batalla y lo profetizó allá desde Génesis, la venida del Señor, la Navidad de Dios, profetizada en Génesis capítulo 3. Y tenemos que recordar, no se nos olvide, que en esa Navidad, en ese año jubileo, donde estamos porque ya hemos oído de la victoria en Cristo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y el Señor permite que nos enfermemos. Y el Señor permite que entre un criminal a una escuela y quite la vida de nuestros hijos. Y el Señor permite, y el Señor soberano permite que seamos golpeados. Pero nuestra esperanza es que podemos ser golpeados, pero no podemos ser destruidos. Nuestra esperanza es esta, pueblo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. En otras palabras, elegidos para fe, para la obediencia de la fe. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿cómo?
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el Banco de América. Reservada en el gobierno, en el Tesoro de los Estados Unidos. Reservada en los cielos para vosotros. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo. No temáis a la serpiente antigua. No temáis a los demonios. No temáis a aquel que puede despojaros de fortuna y de dinero. No temáis a aquellos que simplemente pueden tocar lo temporal. Temer a Dios, que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero ustedes son los benditos del Padre, a los cuales dice allá en Mateo el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Darnos qué? La herencia eterna. La herencia eterna en los cielos. Dice que sois guardados, reservada, dice que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabías tú que tenemos una reservación celestial? Gloria a Dios. Siembra, pero no siembra para este mundo, hijo. No hagas tesoros en este mundo donde dice que el orín y la polilla corrompen. Trae 1,000 pesos para recibir 10,000 pesos. Abominación a Jehová, mentira, bandidos, falsos profetas. Hacer tesoros en los cielos. Vas a recibir de Dios por su gracia. Pero nada en este mundo es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la herencia reservada en los cielos para nosotros. Y mira cómo es esa herencia. Dice que es una herencia. Dice que es inmarcesible, incontaminada, incorruptible. Y dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Somos qué? Guardados. Guardados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no me pueden dar un golpe? No, claro que me pueden dar un golpe. Pero no me pueden quitar ¿qué? La herencia. ¿Que me pueden herir en el calcañal? Claro que sí. Que pueden venir y quemarme en la hoguera como los mártires de John Fox. Que pueden venir y despojarnos de todo. Que pueden venir y matar a mi familia. Que pueden venir y hacer horrores con mi vida. Pero yo sé en quién he creído. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar. Qué preciosa palabra esa. Que sois guardados. Que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso es que sigue diciendo Pedro: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Pueblo, podemos alegrarnos en medio de los golpes. Por eso es que dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Esos cánticos que aprendimos cuando niños, ¿verdad? Gloria a Dios. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Su gozo sin medida Él me da. En lo cual, ¿en qué? En aquello. En lo que está reservado, en lo que está preparado, en lo que nadie nos puede quitar, en aquella esperanza de gloria en Cristo. Si tu visión está en las cosas que te pueden ser quitadas, eres un desdichado. Y tu vida espiritual va ¿a qué? A fluctuar y a menguar. Y vas a estar caído, vas a estar sin fuerza. ¿Por qué? Porque no tienes los ojos en la esperanza. Porque tus ojos no están puestos en lo que tienen que estar. Porque no puedes alegrarte con lo eterno. Ay, que Dios nos dé el poder alegrarnos en lo eterno. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque, y ahora nos da lo que tenemos allá en Génesis,
la enemistad, la hostilidad, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en... ¿Cuántos están afligidos en pruebas? Levanten la mano. Qué interesante, afligidos y alegres. Afligidos y alegres. Afligidos porque somos golpeados, pero alegres porque ese golpe y ese ataque no nos puede quitar lo que el Señor nos ha prometido. Terminamos diciendo, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe verdadera es probada. Viene la aflicción, viene el ataque del enemigo, viene la tentación. Y aunque somos débiles y caemos y pasamos por diferentes momentos en nuestras vidas, la verdadera fe, el verdadero Hijo de Dios, el Señor lo va a llevar hasta el final, en la confianza de victoria. Por eso es que dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué buena obra? La obra de fe. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Él, no yo. Yo obro y hago y me muevo porque estoy en sus brazos de amor tierno. Porque Él me lleva, porque Él produce en mí el querer y hacer. Porque el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es fiel para hacerlo. Dice, Él os guardará sin caída hasta el final. Entonces, esto es palabra de Dios. Él lo hará, dice su palabra. Dice entonces, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, celebremos la Navidad. Celebremos la venida del Mesías a este mundo. No la Navidad comercial, no la Navidad pagana, no imágenes y representaciones que no agradan a Dios, no la historia de un duende o un picarón por ahí que dice que era muy bueno y le daba de regalos a los niños. La historia de Cristo, la historia del Dios encarnado, hecho hombre, que vino a este mundo a dar su vida por los pecadores y a pisar la cabeza de la serpiente antigua. Y ahora peleemos la buena, porque es una buena batalla. Es buena porque estamos del lado del bueno. Es buena porque somos victoriosos. Es buena porque estamos preparados para gloria. Tengo por seguro que las aflicciones de este tiempo presente, decía Pablo, no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A la batalla, pueblo, a pelear la buena batalla de la fe, por la fe que ya nos ha sido dado y por la seguridad y confianza que tenemos en el Maestro y en el Obispo de nuestras almas, que dice Pedro, llevó nuestros pecados y por su herida hemos sido sanados. Oremos. Amantísimo Padre, gracias. Gracias por esta mañana hermosa. Gracias por este tiempo que hemos separado para oír palabra viva, para recibir visión espiritual, para ser alentados y edificados en nuestra común fe. Oh Señor, tú no eres indiferente a nuestro sufrimiento, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no sabe compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos a uno que fue tentado en todo, mas sin pecado. Dice que traspasó los cielos y se centró a la diestra del Padre y ahora intercede por nosotros y nos dice, acerquémonos ahora confiadamente al trono de su gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. Oh alma cansada y atribulada,
Ven a Cristo hoy. Si tú estás aquí hoy en esta mañana, alma, y tú sientes hoy ese llamado que el Espíritu te hace, habiendo escuchado que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que solo en ella hay salvación, que la verdadera bendición y felicidad es la paz de Dios al recibir perdón por nuestros pecados y un lugar en los cielos con Él y gloria eterna a su lado. Alma, si tú oyes hoy ese llamado, si tú hoy sientes la carga de tus pecados, la hostilidad de tu corazón, que has estado en el otro bando, alma, si tú hoy oyes que tú has estado viviendo en este mundo bajo ira, bajo condenación, pero tú oyes hoy la dulce voz del tierno Salvador que te llama. Tú eres feliz porque Él te llama que tengas fe y creas en Él y abandones tu vida completa en sus brazos. Hay alguien en esta mañana que quiere decir, sí, yo creo. Hay alguien en esta mañana que quiere decir, sí, yo vengo a Jesús. Díselo a Él. Díselo a Él, ahí donde tú estás. Dile, oh Señor, yo me rindo a ti. Tú me llamas por mi nombre. Y yo vengo ahora delante de tu presencia, creyendo en tu Hijo, dándote gracias por esta fe que sale de mi corazón, que es tu don. Alma, si ese eres tú hoy y crees en Jesucristo, has pasado de muerte a vida y ya no verás condenación. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que han creído en Cristo y aquellos también que han manifestado el deseo de bautizarse. Yo quiero darle algunas almas hoy en esta mañana una vez más la confirmación ahí donde tú estás. Si quieres bautizarte pronto y decir, levanta tu mano, Carlos, Grisel, que Dios los bendiga. Alguien más se llama María, qué bueno ver esa decisión de caminar con Él. Diana, gloria al Señor. María y Tomás, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno que quieres bautizarse también, amada. Gloria a Dios. ¿Qué decimos con eso, Señor? Yo quiero seguirte. Me has salvado, me has redimido. No me importa más nada. No me importa lo que el mundo piense. No me importa lo que pase en el mundo. Pero yo sigo a Cristo y camino con Él por su gracia. Y ahora, pueblo, mira tu iglesia atribulada, pero una iglesia victoriosa. Y concédenos tu paz. Concédenos gozo y alegría. Concédenos fervor en tu espíritu. Concédenos avivamiento, Señor, en ti, para caminar cada día en obediencia a nuestro Maestro, a nuestro Señor, al león de la tribu de Judá, al cordero inmolado, que vino como cordero, pero regresa como león de Judá. Y nuestro galardón grande con Él. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre, por este día hermoso en que nos alientas con tu palabra. Bendice los alimentos que vamos a compartir ahora también allá, y que nuestra comunión de los santos sea dulce y hermosa y agradable a ti. Sea como aquellos que no han podido estar hoy. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades. Y una vez más, te rogamos consuelo para los que han perdido un ser querido, para los que sufren, para todos aquellos, Padre, que en esta estación quizás extrañan a alguien, un ser querido. Padre, te rogamos que nos consueles, que pongamos los ojos en ti, y que podamos gozarnos y ser consolados y fortalecidos en tu fe. Señor, te esperamos. Ven, Señor Jesús, ven. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Venga a tu reino. Padre, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, Señor. Oh Padre, líbranos del maligno y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.